Ahora, el lío está armado, porque en realidad, ¿qué busca el gobierno con la unificación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior? Yo, cuando vi la información así, a simple vista, dije, me luce un retroceso. Dije que me luce un retroceso porque se creó el Ministerio de Educación Superior. ¿Por qué? Porque la responsabilidad básica del gobierno está con la educación preuniversitaria. Pero desde el gobierno entienden que no. Entienden que lo que hace falta no es esto, sino tener la educación todo en una sola cosa. Ahora, hay una ley que ordena entregar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria, o sea, la educación primaria y secundaria. Y ese es un recurso que administra el Ministerio de Educación. Pero si al Ministerio de Educación le anexan las funciones del Ministerio de Educación Superior, también deberían anexar el presupuesto aparte para esas funciones, porque la ley lo que manda es ese 4% para la educación preuniversitaria. Pero ¿qué sucede? Y quiero ver un fragmento, porque le preguntaron al presidente de esto, y quiero ver un fragmento para que ustedes vean cómo se delatan en esto. Vamos a ver más de lo que pasó en la semanal, cuando le preguntaron a Abinader sobre este y otro tema. Buenas tardes, presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz, de Noticias SN. Mi pregunta es un poquito parecida. En el caso del Ministerio de Educación, tiene su presupuesto, que es el 4%. Educación Superior también tiene su propio presupuesto. Al fusionar estos dos ministerios, ¿se continuará con el 4% o ese presupuesto aumentaría en función de que se trata de dos ministerios en uno? Muchas gracias. Bueno, en el caso de la educación, educación es educación. Aquí ha habido tradicionalmente una división entre educación y educación superior. Y esa división incluye, digamos que desde el punto de vista administrativo, todo lo que explicó Sigmund, que hay algunas duplicidades de funciones. Por ejemplo, los departamentos de recursos humanos están replicados en ambas instituciones. Eso es parte de lo que, por ejemplo, como dijo el presidente, se evaluará lo que la institución necesita. En el caso de los presupuestos, al final del día nosotros vamos a cumplir con el mandato de ley, de la ley de educación, que dice no menos del 4% a la educación. También hay otro dato que es importante tener presente con relación a este tema. Me puedo equivocar, pero me parece que solamente hubo un año, y creo que fue el año 2021, por razones del COVID, en donde Educación ejecutó, el Ministerio de Educación ejecutó en su totalidad su presupuesto. Todos los años, por diversos motivos, algunos temas relacionados con procesos de compra,
temas relacionados con financiamientos externos, que quizá el financiamiento no llega en el momento en que fue presupuestado. El Ministerio de Educación ha operado con una ejecución que va por debajo de su presupuesto asignado inicialmente. Y obviamente ahí hay un espacio de mejora que podrá ser aprovechado por el mismo MESID que se maneja hasta ahora de forma separada. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. De alguna manera, presidente, Diulca Pérez de la Z101 y el periódico El Avance. De alguna manera ustedes hicieron una evaluación de la eficiencia y de los números que marcan esas entidades receptoras para saber la capacidad de recibir la fusión, de recibir esa otra institución y poder dar números positivos. Sí, Diulca, es así. Hicimos una evaluación tanto también con asesoría externa, con asesoría interna, con las consultas a los diferentes funcionarios, también con las experiencias también de otras naciones. Bueno, señores, cuando uno ve lo que está planteándose y lo que ha dicho el ministro sobre lo referente a la educación, tiene que preguntarse si en realidad hay un objetivo claro que no es de economizarse dinero desde el gobierno. Eso es lo único que yo podría preguntarme. Vamos a ver otra pregunta de la que le hicieron a Abinader. Explicar un poquito más la parte de fusión de los ministerios, el tema de los presupuestos. ¿Pasarían a los otros ministerios, se sumarían en el caso de esto? Y la reducción de personal, ¿cuál sería el comportamiento de esto? Cada caso es diferente. En cada caso es diferente. El MAP y la unidad de reforma que creamos temporalmente, pues van a trabajar en cada uno de los escenarios. Hay unas que van a tener mucho más ahorros que otras. Por lo tanto, en cada caso lo hemos estimado en términos generales, en lo que mencionó Sismo, en unos 25.000 millones. Yo entiendo que puede ser más en términos de la eficacia en algunos casos que vamos a lograr. En cuanto al personal, también eso se va a evaluar. Hay personal muy valioso que está trabajando, que posiblemente pudiese ir a otros lugares. Hay otros que ya tienen muchos años, que pudiesen ser pensionados, y hay otros que no seguirían. Eso en cada caso se evaluará. Bueno, señores, la verdad es que cada vez que le preguntaban del presupuesto, el presidente y los funcionarios no bajaban con la explicación clara y contundente. ¿Por qué? Porque hay serias dificultades. Vamos a ver qué más le preguntaron al presidente y a los funcionarios. Priena Almonte. Me gustaría saber si la prensa va a tener acceso a ese borrón, a ese levantamiento que ustedes hicieron para determinar que se podrían hacer ese ahorro de esa cantidad de dinero, y también de que ciertamente no se van a ver tan afectados los empleados públicos. Eso por un lado, si vamos a tener acceso a eso y poder leer. Por otro lado, me gustaría saber cuáles serían las excepciones, las reducciones, los recortes para el sector privado, para los empresarios. Si se podría decir en este momento, porque sé que está hablando del gasto público. Cuando pensamos en gobierno, sector privado, en ambos casos tienen que haber sus sacrificios y sus eficiencias. La reforma, que parte de la reforma tributaria que pensamos presentar,
pues eliminaría gran parte de las exenciones que hay. Que en su momento fueron exenciones que tenían lógica, que eran positivas, pero que ahora nosotros consideramos y muchos también especialistas consideran que tiene que variarse. Eso se va a presentar cuando presentemos la reforma. Bueno, señores, hay una gran realidad en todo esto que presentó el gobierno. Pretenden quitarle el 4% a educación. Y es algo que no ha sido invertido. Tiene razón el gobierno. El 4% nunca se invierte completo. Siempre sobra dinero de ese 4%. Nunca se invierte. Pero esto de agregar al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, tiene contradicción. Y uno que está en contra de esto es el expresidente Leonel Fernández, que dice que eso no se debe hacer, no se deben unificar estos dos ministerios, porque sus propósitos son diferentes. Y dice Leonel Fernández que podría esto afectar al Ministerio de Educación Superior, que según él ha tenido un desempeño eficiente, que donde ha estado el malestar y la deficiencia es en el Ministerio de Educación. Dice Leonel Fernández que en educación han sido deficientes. 80.000 millones de dólares invertidos desde el 2013 al 2023 con el 4% de Producto Interno Bruto. No hay un solo indicador de mejora de la calidad. No contagiemos la educación superior de la inoperancia e ineficiencia del Ministerio de Educación, dice Leonel. Usted escuchó bien. Detalló que el actual Ministerio de Educación Superior incluye la ciencia, tecnología e innovación, y de ser unificado con el Ministerio de Educación tendría que crearse otra institución para abordar esas partes. Asimismo, dijo que la educación superior, desde que se constituyó el ministerio, ha venido avanzando con el otorgamiento de becas internacionales y la financiación de proyectos de investigación, aunque estos últimos sean todavía modestos. Hay una mejoría en la calidad de las universidades de República Dominicana que ya se empieza a reconocer también. Entonces, se trata de dos ámbitos de educación radicalmente distintos. Vamos a esperar, porque si este plan no se aplica debidamente, podría perjudicarse. Pero lo que más me preocupa es que me parece que es una forma que buscó el gobierno de Abinader para arrebatarle, para quitarle el 4% a la educación preuniversitaria. Es una excusa que están buscando. Usted verá que lo que viene es eso, una rebaja en el presupuesto de la educación preuniversitaria, porque le vamos a dejar el 4% de educación, pero educación va a tener que cargar con el presupuesto de educación superior. Y entonces, ¿qué problema es este? Eso no es lo que dice la ley. La ley habla de educación preuniversitaria, que es la educación a la que está obligado a financiar el Estado Dominicano. Eso es claro, clarísimo, pero
ya lo vemos. Abinader quiere llevarle el 4% de la educación. Seguimos con más.